Carlos Campos es funcionario del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica LIT de la Universidad Estatal a Distancia. Con recursos del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, AMI, realizó sus estudios de maestría en la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera de la Universidad de Alberta, Canadá. Conversamos con él sobre la investigación que realizó sobre los efectos del cambio climático en la vegetación, específicamente su efecto en la mortalidad de los árboles del bosque seco tropical del Parque Nacional Santa Rosa. La línea o los componentes dentro de la investigación es en el área de ciencias naturales, no obstante es también al mismo tiempo es cómo aplicar tecnología de las ciencias naturales, porque específicamente en mi laboratorio lo que se desarrolla es en la observación de la Tierra. Generalmente todos estos procesos de observación de la Tierra se hacen a través de satélites, se pueden hacer a través de aviones, se pueden hacer a través de drones como en mi caso, pero también se puede cubrir, digamos, toda la gama de medición de variables ambientales por una infinita cantidad de sensores, que pueden ser sensores que miden desde la contaminación del aire, que miden las partículas que están en la atmósfera, o pueden ser, por ejemplo, ya sensores que toman lo que es cuánta cantidad de luz está llegando en el bosque. Todo esto con el fin de responder qué va a pasar con nuestros bosques, los bosques tropicales en Costa Rica y específicamente los bosques secos tropicales ante escenarios de cambio climático. Entonces mi componente fue, como en toda esa gama del monitoreo, es qué está pasando con la mortalidad de los árboles en el Parque Nacional Santa Rosa, porque la teoría dice que los bosques tropicales responden de cierta manera ante los cambios en el clima, como por ejemplo, porque nosotros estamos en bosques estacionales, lo que significa que en las épocas secas estamos con una fuerte sequía donde no hay precipitación, donde la radiación es excesiva, entonces por ejemplo árboles que sean muy grandes tienden a desecarse mucho más fácil. Pero si nos vamos al otro extremo, que es cuando estamos en la época lluviosa, lo que pasa es todo lo contrario, más bien es un exceso de humedad, entonces los árboles les cuesta respirar porque están totalmente inundados. Por ejemplo, cuando estuvo el huracán Otto, bueno, que pasó casi que un huracán por Costa Rica, entonces de ahí una caída de árboles, donde algunos pierden la copa, unos caen completamente. Entonces nuestros bosques en este momento están en ese vaivén entre la época seca y en la época lluviosa, lo cual son factores bastante estresantes. Y muchas de estas especies simplemente no toleran esos niveles de estrés y lo que empiezan a hacer es a morir. En mi caso yo lo que hice fue eso, ir a buscar todos esos árboles muertos. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? En estas parcelas que tenemos nosotros en monitoreo, me tocaba tanto como volar los drones sobre la zona y después con estas imágenes crear mosaicos, porque lo que pasa es que por legislación los drones no los podemos volar tan alto, lo máximo que se pueden volar son 400 pies o 120 metros de altura. En mi caso, los sitios de estudio mío eran parcelas en el bosque de 200 metros por 100 metros, que son 2 hectáreas. Entonces yo lo que tenía que hacer es en esas 2 hectáreas volar el dron y después ir a campo con un GPS, con diferentes instrumentación, a justamente ir ver si ese árbol estaba muerto. Ahora, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, las formas más rudimentarias son estas que lo que hacen es que toman fotografías y después uno visualmente va a interpretar, este está vivo, está muerto, digamos en la fotografía. Pero con las nuevas técnicas de inteligencia artificial y todos estos procesos de detección automática facilitan esto. Entonces yo lo que hice fue hacer esa detección con los datos de dron y alimentar eso en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces yo a los algoritmos los entrenaba, entonces yo les decía, vea, así es como se comporta un árbol muerto, así es como se comporta un árbol vivo. O, por ejemplo, en el caso de los bosques tropicales que son tan irregulares, hay árboles más altos, más bajos, hay muchas sombras, entonces también uno tiene que entrenar al algoritmo y enseñarles qué es una sombra, para que no se confunda como a veces con algunas especies que tienen hojas muy verdes o muy oscuras. Entonces uno lo que hace es como que yo los entrené con estas tres coberturas, árboles muertos, árboles vivos o vegetación viva y sombras. Entonces ya después uno lo que le dice a los algoritmos es tenga toda esta información y empiece a aprender cómo es la mejor forma de
detectar. Eso fue otro componente mucho de aprendizaje en el posgrado, que fue ver cómo yo puedo ir paso por paso comprendiendo qué es lo que va pasando, qué va haciendo el algoritmo, para evitar, digamos, tener resultados que no son reproducibles, que es una de las grandes falencias que tiene la inteligencia artificial, que muchas veces no entendemos qué es lo que pasa y por lo tanto no entendemos el mismo resultado. ¿Cuál es la importancia que tienen los resultados de esta experiencia de formación y de la investigación que realizó para la UNED? Yo lo vería como en dos vías. Por un lado es la producción científica y por otro lado es cómo pasar ese conocimiento que adquirí en el tema de drones a la institución. Entonces, en el caso de la producción científica, el laboratorio en el que yo desarrollé mi posgrado era un laboratorio muy exigente. Entonces, aparte del proyecto de graduación que yo estaba llevando a cabo, tenía que ir apoyando otros proyectos que se están desarrollando. Entonces, eso me permitió que, a pesar de que apenas era un grado de maestría, poder publicar al menos unos 5 artículos científicos en revistas de alto impacto, donde en la mayoría sí debo aceptar que mi filiación fue a Universidad de Alberta, pero finalmente ya sí pudimos materializar eso en la colaboración que ya apareciera en la UNED. Y a tal punto, por ejemplo, que lo que ustedes están viendo aquí a la par mía es uno de los drones y este dron pertenece en realidad a la Universidad de Alberta. Entonces fue no solo traer conocimiento, sino también traer equipo. La otra parte que les decía es cómo materializar eso en la UNED. Entonces, al llegar acá, lo que pasó es que las autoridades, al conocer de mi posgrado, justamente me solicitaron hacer un diagnóstico de cuál es la situación de los drones en la UNED, porque los drones ahorita pertenecen a lo que se llama esta cuarta revolución industrial, donde está revolucionando en realidad todo el campo geoespacial. No obstante, al ser aeronaves, en realidad están también sujetas a una serie de disposiciones y reglamentaciones nacionales e internacionales. Entonces, en este momento lo que yo estoy haciendo es un diagnóstico del uso, el uso y estado de los drones en la UNED. Justamente aplicando todo lo que yo aprendí allá de legislación, regulaciones, incluso la parte práctica, cómo ya eso lo traemos a la UNED. Entonces estamos dando una serie de recomendaciones para la administración y para todas las tripulaciones que están usando drones acá. Mi profesor, el estar en Canadá, eso muchas veces dificulta lo que es poder llevar un monitoreo de sus sitios de estudio en los diferentes países. Entonces se vio que era una amalgama perfecta entre una universidad que está en el extranjero con investigación en Costa Rica y una universidad en Costa Rica que quiere proyectarse hacia el extranjero. Entonces se acordó, en realidad un poco de forma informal, continuar el monitoreo. Entonces para ellos era bastante difícil estar trayendo los drones cada cierto tiempo. Entonces lo que se decidió es, ¿por qué no le asignamos los drones a la UNED y que ellos los mantengan ahí y la UNED son los que van a hacer el monitoreo al Parque Nacional Santa Rosa? Porque no es lo mismo viajar 3, 4 horas en carro desde acá, desde la sede de Sabanilla hasta el Parque Nacional, que traer un dron desde Edmonton, que es donde está la universidad. Entonces, este dron pertenece a la Universidad de Alberta justamente en ese convenio, digamos, que es que nosotros como UNED lo podemos usar para nuestros fines y a ellos les sirve porque nosotros estamos monitoreando de una forma más constante de la que ellos podrían su sitio de estudio. Entonces yo estoy volando los mismos sitios cada 3 meses aproximadamente para ver si lo que yo encontré en datos de mortalidad se mantiene o en realidad fue un evento muy específico que en el momento que yo tomé los datos. Es ese proceso de ver longitudinalmente un fenómeno, especialmente si estamos atribuyendo cosas a cambio climático, porque no podemos decir o atribuir un evento a cambio climático con una sola observación, es decir, monitoreando en el tiempo esa evolución. Es así como el uso de la tecnología para el estudio de los fenómenos ambientales y su impacto en los bosques pone a la UNED en la vanguardia de las instituciones que estudian el efecto de los cambios climáticos.